Bueno, hoy vamos a hablar de máscaras en la literatura japonesa, que parece ser como lo más distante posible del presente argentino. Y de hecho muchas veces me han criticado, ¿no?, por dedicarme a cosas que son totalmente ajenas al presente. Extranjerizante, cipayo, muchísimas cosas. Pero yo creo y siempre tuve la convicción de que pocas cosas nos hacen aprender más de uno mismo que la otredad y lo distante. Es decir, cuanto más alejado de uno se encuentra una cultura y una persona y una idea, posiblemente más nos haga reflexionar sobre nuestras ideas, nuestra persona y nuestra cultura. Entonces, bueno, los invito hoy a entregarse un poco a este recorrido histórico que va a empezar en el siglo XIV a.C. hasta el presente para hablar de máscaras en la cultura y en la literatura japonesa. Primero que nada, bueno, ¿por qué máscaras, no? ¿Por qué? A mí me parece un tema fascinante en la literatura y en la cultura, porque las máscaras han tenido una función muy variada, no solo en la cultura japonesa, sino en diversas culturas del mundo. Son el elemento por excelencia simbólico que mezcla, ¿no?, lo interno y lo externo, o que es la barrera entre lo interno y lo externo, entre lo esencial y lo aparente, entre lo público y lo privado también. Vamos a ver diversos ejemplos de novelas y personajes en los cuales estas diferentes membranas que tiene como función la máscara está en acción, digamos, en la literatura japonesa. Específicamente en la cultura japonesa existen dos conceptos muy, muy importantes, claves, que han definido a la cultura japonesa, a veces estereotipadamente, que son los de honne y tatemae. No sé si alguno de ustedes se dedica a la literatura japonesa, me imagino que sí, lo ha escuchado ya este par. Honne significa literalmente el sonido interno, ¿no?, el sonido interno de las personas. Nuestra voz interna, nosotros también tenemos esa idea, ¿no?, la voz interna que uno tiene. Tatemae, por el contrario, significa aquello que uno construye frente a sí. Esta idea también es la de lo interno y lo externo, lo aparente y lo esencial, en el cual la máscara cumple, ¿no?, la función de barrera. Otra particularidad que se da en la literatura japonesa específicamente, y para el cual la máscara es tan importante, es la idea de autobiografía o autoficción. La literatura japonesa cuenta con un género muy particular llamado novela del yo, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. En japonés, shishōsetsu o wataku shishōsetsu, en el cual los narradores y los personajes también utilizan máscaras, o más bien el autor, ¿no?, está utilizando una máscara para hablar de sí mismo o de sí misma. Así que esto es como excusa, ¿no?, como motivación y justificación de por qué voy a hablar hoy de máscaras, específicamente de la literatura japonesa. Y también, como van a ver, las máscaras son recurrentes en los rituales, en las prácticas religiosas de Japón. Hay una recurrencia de las máscaras desde su uso prehistórico hasta prácticas culturales modernas. Entonces, funciones religiosas, performativas, marciales también, no mencioné esto, pero las máscaras son de un uso omnipresente en las batallas de los samuráis en Japón, o eran más bien, así como artísticas y simbólicas también. Así que bueno, hoy, todo esto es para justificar por qué voy a hablar hoy de máscaras. Vamos a empezar entonces, como les decía, en el varios siglos antes de la era común. Esto también es cultura japonesa, ¿no? Uno piensa en la cultura japonesa y piensa inmediatamente en la ceremonia del té, ¿no?, el budismo zen, etc. Pero en Japón había también, digamos, este tipo de construcciones o producciones simbólicas, culturales, religiosas. La primera es una estatuilla de un dogu, que eran las típicas estatuillas del periodo Jomon. El periodo Jomon se extiende desde el siglo XIV, más o menos, antes de la era común, hasta el siglo III, antes de la era común. Y eran estatuillas que venían a encarnar la divinidad, ¿no? Se hacían estas estatuillas de arcilla para que encarnaran la divinidad. Y se utilizaban máscaras también como la que está al lado de la estatuilla, para tener interacción con esas estatuillas que tenían en sí mismas, ¿no?, la divinidad. No se saben exactamente cuáles eran los usos de estas máscaras en ese momento. Se cree que eran justamente para no interactuar directamente con la divinidad. Y se cree también que la utilizaban sobre todo mujeres.
Así que hay muchísima especulación en el ámbito de la arqueología sobre los usos de las máscaras y de las construcciones simbólicas del periodo Jomon, pero bueno, les traje un ejemplo de las máscaras en este periodo para que vean que ya incluso cuando Japón no era Japón, porque en este momento era un archipiélago con un montón de gente que vivía allí sin ningún lenguaje común, sin ninguna unificación estatal, lo que fuera, incluso en ese momento ya había usos de máscaras muy similares a otras culturas. Mucho después, en el siglo V de la Era Común, por ejemplo, tenemos esta otra máscara, que era una máscara que se utilizaba como invocación durante una danza para llamar a la lluvia, lo que se llama usume, ¿no? La danza usume. Es decir, ya hay una utilización también religiosa de las máscaras, pero con una función aplicativa que tenía que ver con la agricultura. En ambos casos son máscaras de uso religioso. Entonces tenemos durante los primeros siglos de la existencia de personas en el archipiélago japonés, tenemos este tipo de máscaras como herramientas para encarnar a la divinidad, invocar a lo que a veces se cree que es la fertilidad, como era el caso de estas máscaras que utilizaban en el periodo Jomon, en el primer caso, las mujeres, y también, ¿no?, para invocar a la lluvia, que también tiene que ver con el crecimiento, la fertilidad, etc. ¿No? Finalmente, no solo la agricultura, sino también el crecimiento a nivel agrícola. Están muy vinculados, ¿no?, esos dos conceptos. Esto como introducción, ¿no?, a lo que va a ser mucho después, ya siglo VI, o un poquitito después, las primeras prácticas artísticas, ¿no?, que tienen que ver con máscaras. O sea, tenemos un primer uso religioso, simbólico, lo que fuera, y solo después un uso artístico de las máscaras. El siglo VI es posiblemente, o los siglos VI a VIII son posiblemente los periodos o los siglos más importantes de la historia de Japón. Esto lo aventuro así, pero lo creo mucho porque es el momento en el que desde el archipiélago japonés, donde todavía no había un lenguaje propio, donde todavía no había un Estado y una serie de leyes propias, se envían una serie de emisarios a China, al continente, para aprender y traer la nueva tecnología que sí estaba prosperando desde hace siglos en China, por ejemplo. Entonces, durante este periodo, el periodo Asuka, así llamado el periodo Asuka, más o menos del año 593 al año 710, una serie de emisarios de lo que van a ser japoneses, lo que conoceríamos como japoneses, pero nativos del archipiélago, viajan a China a aprender tecnología y cultura. Y traen toda esa información de vuelta, ¿no?, al archipiélago. Entre ellos se ingresa, vamos a llamarlo así, o ingresa al archipiélago el budismo, la codificación de leyes, la estructura del Estado, diferentes cuestiones. La ceremonia del té, ¿no?, la grafía escrita, ¿no? La grafía que se utiliza en Japón son los ideogramas de origen chino. Después tienen muchas variaciones, pero son ideogramas de origen chino. Entonces, todo esto sucede en estos 200 años, en el cual se conforma, básicamente, un país un poco más establecido, un reino mucho más establecido, con una cultura que empieza a solidificarse. Entre estas diversas prácticas culturales que no llegan a archipiélagos del continente está la práctica escénica, ¿no?, la práctica de diferentes danzas, actividades teatrales, ¿no?, etcétera, prácticas teatrales, etcétera. Y una muy particular es esta que se llama Gigaku, que representa, ¿no?, una serie de encuentros de dioses o de guerreros o de personas de otros reinos que se encuentran. Generalmente son relatos de diferentes encuentros entre seres o personas de diferentes espacios. Y el Gigaku va a ser muy, muy importante porque es la primera práctica en el contexto del archipiélago japonés que incorpora, ¿no?, las máscaras en un uso más bien artístico, ¿no?, como les decía. Fíjense igual que son máscaras, como las llamaríamos casi que cascos, ¿no? Porque no son realmente máscaras que cubren la cara, sino que cubren toda la cabeza. Les traje algunos ejemplos. Esto es un documental que lo pueden encontrar para aquellos que estén aprendiendo japonés, de la NHK, el famoso canal japonés.
llamado Gigaku, así que bueno, los invito a quienes estén estudiando japonés. Les traje 2 ejemplos de estas máscaras que cubren toda la cabeza. Primero les pido que miren estas imágenes, la otra hablo luego. La primera imagen, la de arriba, es una de estas máscaras que cubre toda la cabeza de Garuda. ¿Alguien escuchó hablar de Garuda? Algunos me dicen que sí, es una deidad hindú. ¿No? Es una deidad hindú que se representa muchas veces como la montura alada del dios Vishnu. Es decir, ya en China había máscaras de encuentros con dioses de las culturas, ¿no?, hindúes. Y eso llega a Japón durante los siglos VI y VII. Estas máscaras son del siglo VII ambas, pero fueron ambas reconstruidas en en 2018. Esta máscara de Garuda, a quien se lo presenta como el rey de las aves, ¿no?, es, como les decía, una muestra de esta interculturalidad que implicaba las artes escénicas en los siglos VI a VIII en China y también en Japón, ¿no? Era un periodo de gran intercambio cultural, ¿no? Se enviaban emisarios, como ya les digo, del archipiélago a China, pero seguramente también de China a los contextos de otros países cercanos, como podía ser India, etc. La segunda máscara, que me la cubre un poquito ese recuadro, disculpen, es de una joven Wu. Una joven Wu. Wu era uno de los 3 reinos de China en ese momento. Y bueno, también, ¿no?, que se haya encontrado esta máscara en Japón implica que había un cierto interés, ¿no?, una cierta curiosidad por las personas de China durante ese momento. Que capaz interactuaban, ¿no?, utilizaban, o había obras, no se sabe muy bien, por supuesto no hay registros. Había obras en que había un encuentro de los dioses de la hindúes con mujeres de China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les repito, un momento de gran intercambio cultural en el cual las máscaras que tenemos vienen a ser prueba, ¿no?, de ese tipo de artes escénicas que implicaban no solo interculturalidad, sino también una ida y venida de culturas en ese contexto. Esto va a sobrevivir muchísimo a lo largo de la historia japonesa, pero también las máscaras van a tomar otro perfil. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Pero vamos a hacer un salto temporal al siglo XVIII, porque una de estas máscaras en particular, de estas máscaras que son más bien, ya les digo, que cubrían la cabeza entera, es muy famoso en Japón, y es la imagen que tengo a mi izquierda, lo que se llama Menteiki. En Japón hay una serie de criaturas sobrenaturales llamados yokai, seguramente muchos de ustedes los conozcan. Los yokai, hay cientos y cientos de estos criaturas, animales mágicos, ¿no? Hay, de hecho, compendios sobre los diferentes animales mágicos que existen en el folclore japonés. Y uno de ellos es esta máscara, Mendeiki, que flota sola, ¿no?, que tiene vida propia. Esta es una máscara también de este Gigaku, ¿no?, de esta primer arte escénica que surge en Japón en el siglo VI. Hay muchísimos de estas criaturas mágicas que son en realidad artefactos que toman vida. Yo les traje en este caso la máscara. De hecho, casi todos aquellos objetos que cumplen 100 años en Japón, más de 100 años, bueno, existe esa creencia de que empiezan a tomar vida, ¿no? Esa es una de los relatos míticos que existen en Japón, de estos tsukumogami, como se llaman, de estas cosas fabricadas que obtienen una suerte de divinidad. Si les interesa, bueno, este Mendeiki luego podemos hablar, ¿no? Pero es uno de los orígenes también de diferentes historias que van a surgir a partir de la máscara. Entonces, por eso quería traerles este ejemplo, ¿no? Una máscara que ya tiene una larga tradición y que se transforma en una historia en sí misma. Vamos a ver algunos ejemplos de literatura japonesa luego, que también, ¿no?, retoman cada máscara con una historia propia. Vamos a hacer pequeños saltos temporales, así no sé. Y también, bueno, la primera parte de la clase va a ser muy expositiva. Yo quería hacer un recorrido histórico para que ustedes conozcan
la mayoría de los más representativos artes japoneses de aquella época que utilizaban máscaras, y luego en la segunda parte de la clase vamos a hablar de novelas específicamente, y bueno, ahí habrá comentarios o también va a ser un poco más dinámico. Pero siguiendo con la parte expositiva, yo quisiera entonces hacer un salto al siglo XVIII, cuando ya digamos, este pasaje de la máscara de un uso ritualizado y religioso a un pasaje también de uso religioso, pero con una influencia más bien artística y de entretenimiento, toma ya un perfeccionamiento mucho más grande, que es el bugaku, lo que se llama bugaku. De hecho, la diferencia entre gigaku y bugaku, este bu, el significado de bu es la escena, ¿no? El teatro. Entonces, este ya es un arte más bien vinculado a la danza y al teatro también, pero que ya está casi mucho más orientado hacia la práctica artística. ¿Sí? No tiene tanto que ver con lo religioso. Empieza a despegarse durante el siglo VIII y IX y X en Japón este tipo de prácticas escénicas de su origen religioso. Para aquellos que se dedican a la cultura japonesa, este es más o menos el origen del periodo Heian, ¿no? El periodo en que empieza a establecerse la cultura japonesa y también a tomar un sincretismo religioso o a distanciarse de las prácticas budistas y shintoístas de la época. Empieza a haber una influencia mucho más importante o una impronta mucho más importante en la cultura en sí misma que en la cultura y en su valor religioso. O más bien empieza a tomar un protagonismo la cultura por sí misma, eso quiero decir. Sin embargo, bueno, las danzas bugaku también representan batallas, también representan encuentros entre dioses, pero lo hacen desde una mirada, ¿no? Más bien, como les digo, sincrética, sin necesidad de que eso sea en sí mismo una práctica religiosa. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Antes había una mezcla de las prácticas, ¿no? El mismo acto de ponerse una máscara y representar un encuentro con la divinidad, eso era una práctica religiosa y ahora es más bien una representación de un encuentro. ¿Sí? Es una distancia. Y estas sí son máscaras, ¿no? Estas máscaras en el sentido en que lo entendemos hoy en día, ¿no? Que nos cubren la cara y no tanto la cabeza, ¿no? Que yo llamaría casco, no sé cómo llamarlo, eso que nos cubre toda la cabeza. Les traje dos también, dos muy famosas, que se utilizaban en este momento, estas son también de este periodo. Una es una máscara de Ryō. Es también Ryō, o como se llamaba en ese momento en China, Lang Linguao, era un general sumamente bello. Entonces él no podía ir a la batalla con esa belleza, porque no intimidaba a nadie, ¿no? Entonces tenía que ponerse esta máscara para luchar. O eso es lo que narra, ¿no? Esta obra o esta danza, bugaku, la historia de este general Ryō, o como les decía, Lang Linguang, que era demasiado bello y debía ponerse esta máscara para ir a luchar a batalla. Esa es la primera, ¿no? De estas máscaras. La segunda es una máscara de un anciano, Ninomai se llama. Y básicamente este va a ser el origen de una representación de diferentes ancianos, ahora voy a mostrarles otros, que siempre van a encarnar la felicidad, los buenos augurios, ¿no? Los ancianos van a empezar a ser un símbolo, bueno, lo siguen siendo a lo largo de la cultura japonesa, hay hay un gran valor puesto en la ancianidad, y también en este caso van a empezar a ser representados recurrentemente como símbolos en el teatro y a través de las máscaras en Japón. Así que esta es otra máscara que me parecía interesante mostrarles. A los que sepan de China, hay por lo menos un amigo aquí que sé que sabe mucho de China. Quizá luego nos pueda contar un poco más la historia de Lang Linguang y el gran bello guerrero que debía ponerse una máscara para luchar. Es una historia fascinante. Lo interesante también es que lo que se mantiene en este periodo bugaku, aunque el periodo Heian, que es este periodo del siglo VIII, IX, X en Japón,
se concentra mucho en desarrollar la cultura japonesa en sí misma, como le decía, en hacerlo en un ámbito sincrético, en ponerle un énfasis a la cultura japonesa por sí misma. A pesar de todo eso, se mantienen igual las tradiciones y los orígenes y las leyendas de culturas y relatos continentales. ¿Sí? Eso nunca se va a perder en la cultura japonesa de los primeros siglos, desde el siglo VI, VII, VIII, IX, X, XI. Lo demuestra este relato del guerrero demasiado bello. Eso va a ser algo constante en la cultura japonesa. Hay a veces una especie de mito que se cree que la cultura japonesa y los diferentes artistas japoneses son muy idiosincráticos ¿no? y solamente se preocupan por lo que es la cultura japonesa por sí misma, cuando en realidad la cultura china va a ser un referente constante para los artistas de esta época. Sea en máscaras, en el teatro, en la literatura, en lo que fuera. Bien. La siguiente práctica, hay como 4 o 5 prácticas que les quería mostrar. El primero, ¿no?, fue el Gigaku, el segundo fue el Bugaku. Y ahora les quiero mostrar un tercero llamado Sarugaku. Y luego vamos al cuarto, que es el más importante, posiblemente el teatro o no. El Sarugaku literalmente se traduce como música de monos, ¿no? Y si ven las imágenes de este rollo, más bien un libro, perdón, hay gente haciendo acrobacias, básicamente. Esta es una nueva práctica artística que va a surgir, también traída desde China a Japón, y que tiene que ver es muy cercano al circo moderno, ¿no? Acrobacias, actividades circenses. ¿Alguien fue? ¿Cómo se llamaba ese circo de acá? El Cirque du Soleil, ¿no? Etcétera. Son ese tipo de prácticas que tienen origen en China. Y esto también empieza a tomar mucha impronta en Japón, luego del éxito que tuvieron prácticas como el Gigaku y el Bugaku. El Gigaku y el Bugaku van a ser más bien prácticas de la corte, ¿no? Muy refinadas, las dos anteriores que les mostré, con estas máscaras muy elaboradas, ¿no?, como pueden ser estas que les mostré antes. Digamos, hay que tener muchísimo dinero para hacer esta máscara y poder hacer, ¿no?, una obra de teatro y conocer sobre la cultura china y conocer sobre este guerrero y conocer esa leyenda. ¿Perdón? Esta es de oro, bueno, tiene chapado en oro, y esta es de madera. Aunque sea de madera, hay que tener alguien que esté, ¿no?, que haya hecho ese detalle, ¿no?, que tenga esa técnica, que esté preparado, que conozca esa historia de este señor, de este hombre, etc. En cambio, bueno, la práctica del Sarugaku era más bien de entretenimiento popular. Entonces acá va a introducirse un nuevo factor en la historia del uso de máscaras, pero también del teatro y de las prácticas escénicas y de la danza en Japón, que es el elemento popular. Ya, como yo les mencioné antes, ya había bastantes prácticas en Japón que tenían que ver con el llamado, por ejemplo, a la lluvia, para la invocación justamente de la lluvia en prácticas agrícolas, el uso de máscaras dentro como ya les mencionaba, de algunas prácticas teatrales de ese momento, pero acaba a tomar muchísimo éxito, ¿no? A fines del siglo IX, X, también en paralelo con este periodo Heian de gran esplendor de la cultura japonesa cortesana, van a empezar a surgir prácticas que son más bien, como llamarlas, populares. Muchas veces en la investigación japonesa se cree que todo lo que ocurrió en el siglo X, XI en Japón es el periodo Heian, entendido como la cultura de la corte, ¿no? Este periodo es el periodo en el que se escribe, por ejemplo, el famoso Genji Monogatari, el libro de la almohada, etc., ¿no?, de estas escritoras muy famosas de esa época, la poesía de esa época. Pero también hay gran investigación que debe hacerse de las culturas populares que existían en esa época, algunas de las cuales, o prácticas entre las cuales están el Sarugaku, ¿no?, la acrobacia, el circo, etc., que venía también de China. Son básicamente reelaboraciones de los anteriores, pero con los materiales que tenían disponibles, ¿no?, los agrícolas de la época, etc. Muchas veces eran improvisaciones, de hecho. Así que muchas veces ni siquiera tenían un relato, ¿no?, solamente funcionaban para poder motivar a los trabajadores agrícolas, etc.
Lo traigo, este ejemplo del Sarwaku, porque, aunque es muy distinto y no sabemos si usaban máscaras todo el tiempo, algunos casos sí, algunos casos no, del Sarwaku, de este baile de monos, de esta música de monos, literalmente, va a desarrollarse una corriente muy particular, que es la que va a dar en el teatro No, que es uno de los más famosos en Japón, y ahora voy a traer imágenes también de eso. Así que lo menciono sobre todo por esa cuestión. Pero hay un uso de máscaras que se genera en paralelo con toda esta cuestión, con este desarrollo de lo religioso hacia lo artístico en Japón, que es el uso de máscaras en la guerra, ¿no? En la cultura samurái. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien comentó? Si quieren hacer un comentario o algo, les pido que levanten la mano, así Carla me ayuda con el micrófono por ahí, así lo escuchan también. Sí, de todas formas, si no es urgente, recomendamos tomar nota de las consultas o comentarios y los recuperamos al finalizar. Si requieren alguna respuesta para seguir el hilo de la clase, no hay problema, levantan la mano y acercamos el micrófono. Muchas gracias. Sí, yo a veces doy por sentado algunas cuestiones o voy muy rápido, por favor me detienen. Esto es una clase justamente, así que la idea es que o repito un montón de cosas, lo que fuera, bueno, ustedes me avisan. Pero la cultura samurái, que se va a iniciar sobre todo con estas clases samuráis, a partir de justamente los periodos de los siglos X, XI en adelante, que cada vez empieza a tomar más poder en esos siglos, empieza a generarse una aristocracia guerrera, ciertos clanes samuráis que van a tomar muchísimo más poder y que van a convertirse en la clase social dominante durante el periodo Kamakura, que comienza en el año 1185 hasta el año 1300. Aquí empieza a generarse una nueva cultura en la cual las máscaras, pero también les traje, ¿no?, las armaduras, van a ser un símbolo de identidad y de poder. ¿Sí? Entonces, tenemos esta corriente religioso-artística del uso de máscaras vinculadas con el teatro o las prácticas escénicas, pero también tenemos en paralelo este uso de máscaras que tiene que ver con el exhibir el poder por parte de la clase samurái. ¿Vieron Shogun o no vieron Shogun acá? Lo vimos todos, ¿no? Eso ya. Pero bueno, Shogun es un poquitito posterior de lo que estoy hablando, del siglo XII, pero ya en el siglo XII no existía una clase samurái fuertemente establecida, y la armadura samurái, lo que se llama yoroi, era sumamente importante para reflejar el poder de la persona que la portaba. ¿Sí? Fíjense que algunos, estas son un poco posteriores, la primera del siglo XVI y la segunda del siglo XIX, pero sin embargo igual la del siglo XVI ya puede verse que tiene algunos detalles en oro, en cuero, diferentes tipos de cuero, piedras también que se utilizaban. La segunda ya tiene muchos más detalles en oro, en laca negra, etc. Y servían también para intimidar, ¿sí?, en batalla. Esa era otra de las funciones que tenían. Sobre todo los cascos, lo que se llama kabuto, era aquello que más intimidaba, ¿no? La cara de lo que más se veía en el medio de un grupo de gente luchando. Sobre todo miren la segunda, ¿no?, que tiene cuernos, etc., ¿no?, y que es muy llamativo el oro que utiliza el kabuto como en los costados. Específicamente el uso de máscaras. Aquí les traje una del siglo XII, para que vean, que no tiene los detalles, ¿no?, de las siguientes. Pero igual imagínense en batalla esta otra máscara. Y además esta, a diferencia de las anteriores que vimos, aunque vimos una que era enchapada en oro, en general las máscaras eran de madera o de arcilla, hemos visto también. Esta era enteramente, o es enteramente, de metal. O sea, era también mucho más intimidante eso, ¿no? El reflejo de la máscara de metal, por ejemplo, en un campo de batalla, etc. La segunda es otra máscara de metal que está laminada, del siglo muy, muy posterior igual. Y la segunda es una máscara entera, lo que se llama somen, mientras que la tercera es una máscara que solamente cubre solamente la boca.
y esas se suelen llamar mempo. Lo cual permitía, el mempo, un uso más intimidante de la mirada por parte del samurái, ¿sí? Es decir, son posteriores los mempo en general y permitían un desarrollo más, o más bien indicarían un desarrollo más claro de las estrategias de intimidación a través de la mirada por parte de los samuráis. ¿No? Fíjense que la primera casi que no se ve el rostro de la persona. Y esto también, la razón de esto también tiene que ver con que al identificar a ciertas personas, era más intimidante saber que uno estaba luchando con tal o cual general, ¿no? Entonces no querían cubrirle la cara a ese general. A diferencia de este otro general bello que quería cubrir su rostro, a veces en las batallas, sobre todo en los siglos XVII y XVIII en adelante, querían, ¿no?, en los ciertos clanes que se supiera que estaba ese samurái, ese general allí. ¿Sí? Era importante que se supiera que estaba esa persona en esa batalla. Y por ende el mempo tiene mucha más prevalencia en los siglos posteriores de las dinastías samuráis. También cada uno de estos mempo, o también los somen, a diferencia de las máscaras originales del siglo XII, como la primera, que eran casi todas iguales, no importaban el clan que la utilizaba, cada vez va a tomar cierta, digamos, cada vez va a haber más detalles, más formas de identificar, ¿no?, al clan o al guerrero que utiliza la armadura, el mempo, el kabuto, etc. Es decir, las armaduras y las máscaras samuráis van a identificar cada vez más al samurái o al clan al que está portándolo, ¿no? Lo mismo pasa con las armaduras, ¿no? Una armadura de cierto color, con cierta forma, con ciertos materiales, con cierto uso del oro de cierta forma o en ciertos detalles, venían a ser como una insignia, casi como una heráldica de esos samuráis, o de ese clan samurái más bien. A veces también hacían representaciones o referencias a criaturas míticas o a dioses, ¿no? Pero eran justamente porque ese era el modo en que ese clan se manifestaba, ¿no? o tenía referencias culturales, simbólicas, etc. Entonces acá vemos también una función casi que psicológica de la máscara, de intimidación, yo les decía, ¿no? De intimidación en batalla, un uso pragmático de la máscara, que está casi que más vinculado con lo religioso, que también era un uso pragmático en función religiosa, pero no tanto de entretenimiento, ¿no? El entretenimiento estaría en otro lado. El entretenimiento tendría que ver con otra cuestión. Pero aquí la máscara tiene esta función de intimidación, de mejorar el desempeño, la presencia en un sentido más amplio del samurái en la batalla. Todo esto que les acabo de decir va a confluir en lo que es el arte escénico más famoso de Japón, el más antiguo que utiliza máscaras, que es el teatro No. ¿Habían escuchado hablar de este teatro, alguno de ustedes? ¿Teatro No en Japón? Es posiblemente, como ya les decía, uno de los más antiguos teatros del mundo que se han mantenido exactamente igual, ¿no?, en su práctica, porque todavía se sigue practicando el teatro No en Japón. Recientemente se han incorporado mujeres también al teatro No, lo cual no se podía en ese momento, ni hasta mitad del siglo XX. Y su origen se remonta más o menos al siglo XIV, la Era Común. Es realmente un arte muy elaborado que combina poesía, música, danza, trajes muy elaborados, pero específicamente, y es muy importante, el uso de máscaras. Y generalmente narran, ¿no?, leyendas, acontecimientos históricos, a veces vinculadas con relatos religiosos. Pero no, lo interesante del teatro No es que siempre es un encuentro entre un ser espiritual, generalmente es un encuentro entre un ser espiritual y un ser de este mundo. Esa es una particularidad del teatro No. Entre un espíritu, un dios, un espíritu vengativo, ¿no?, un fantasma, y una persona que lo encuentra.
a veces hay un testigo también, ¿no? un tercer actor o otros. Ese actor principal, generalmente, que es el espíritu, al que se le llama Shite, es el que representa a este dios, a este espíritu, con una máscara, mientras que el Waki, el actor que atestigua, el actor o los varios actores que atestiguan la llegada de este espíritu o de este dios, bueno, no son los actores principales, no son los supporting actors, serían. Entonces ese es el encuentro entre estos dos personajes. Lo que es fascinante del teatro no es el nivel de detalle que tiene en cuanto al uso de máscaras, de trajes, pero también del espacio. Ahora voy a hablar un poquito del espacio. Y es un teatro muy abstracto. Es realmente incomprensible a veces el canto del teatro no, incluso para los japoneses. Uno tiene que entregarse a cierta experiencia en el cual uno ya sabe lo que va a ver, ¿no? Como ya les digo, uno sabe que va al teatro no a ver el encuentro entre un ser espiritual y un ser no espiritual. Uno ya sabe eso. Ahora, no sabemos bien qué es lo que va a pasar alrededor de eso, cómo va a ser ese encuentro, qué ropas van a tener, qué movimientos van a tener, en qué lugar del escenario van a estar. Y a veces es muy sutil la diferencia entre una obra y otra. Pero eso es lo que le hace muy particular al teatro no. Primero quisiera mencionarles, así muy velozmente, yo les mencioné dos categorías importantes del teatro no, el Shite, el actor principal, y el Waki, ¿no? El actor que lo acompaña o que atestigua la presencia de este ser sobrenatural. Pero también quisiera mostrarles un escenario de teatro no. Aquí, bueno, les mencioné, o más bien, perdón, les traje una imagen del teatro no ya en una obra. Pero aquí les traje un escenario vacío, porque también quisiera que vean algo muy particular del teatro no, que es que el escenario siempre es igual. Así como siempre se narra un mismo encuentro, también el escenario siempre es el mismo. Del lado derecho, ¿no? hay lo que se llama un puente, ¿no? El hashigakari, o el puente de ingreso, por el cual ingresan los... Ahí está iluminado, ¿verdad? Por donde ingresan los actores, hasta la parte principal. Y de fondo, en esa parte principal de ese escenario, siempre hay, digamos, en la parte de atrás del escenario, hay lo que se llama un kagami-ita, ¿no? Kagami-ita. Y siempre en esa pared de fondo, que es de madera, siempre hay un árbol. Siempre. Y siempre está este tipo de árboles. Eso es lo único que tiene de escenario, podríamos decirlo, el teatro no. Uno tiene que entregarse a que ese árbol es el espacio mágico, así como él es el bosque, ¿no? en la cultura medieval occidental. Ese árbol representa el bosque mágico en el cual va a estar el encuentro entre este Shite, este actor que representa a esta divinidad, y este Waki, esta persona humana de este mundo que se encuentra con ese ser sobrenatural. Generalmente, además, los escenarios de teatro no son espacios cerrados y alrededor siempre están los asientos donde se sientan las personas, los espectadores. Entonces los actores están siempre rodeados, ¿no? por las personas. En este caso es en el exterior. Es extraño un escenario de teatro no en el exterior, pero este es un caso que está en el santuario Migogi. Y se les ocurre, bueno, no sé si hacer la pregunta en general, pero mientras tomo agua voy a dejarles que piensen un segundo, ¿por qué podría ser en el exterior, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante también en la cultura japonesa, que tiene que ver con la conexión con la naturaleza. Y si decíamos, ¿no? que este árbol representa, ¿no? el encuentro con ese lugar mágico, ¿no? Es el momento en que el espectador puede imaginarse que está en un bosque en donde se encuentra este ser espiritual y este ser de este mundo. Al estar afuera, un escenario de teatro no también lo que hace es mezclar, ¿no? lo natural con lo fantástico y con la narración. Entonces se vuelve más potente el efecto de generar ese misticismo con la naturaleza si el espacio es exterior, ¿no? Bueno, todo esto para hacerles una introducción breve
a lo que es el teatro no. El teatro no es realmente muy elaborado, tiene cientos y cientos de personajes que además son siempre los mismos. Eso también es interesante, ¿no? Son siempre los mismos personajes que se van combinando de diferente manera. Entonces yo les he traído las máscaras de algunos de estos personajes para que ustedes vean. Son máscaras muy elaboradas. Y ustedes pueden después imaginarse la combinación de esos personajes. ¿Cuál podría ser un ser sobrenatural? ¿Cuál podría encontrarse con otros personajes? Etcétera. Hay muchísimas obras de teatro no traducidas al español, si les interesan. Quien fue mi antecesor en el Colegio de México, también profesor de literatura japonesa, el profesor Kazuya Sakai, argentino también, Kazuya Alberto Sakai, él ha traducido muchas obras de teatro no. Están traducidas todas al español. Todos nuestros libros del Colegio de México están disponibles online. Así que yo los invito a ver qué les parece. Porque realmente a veces resulta incomprensible. Lo mismo si lo pueden ver en YouTube, capaz. Para ver una escena, por lo menos. Porque es realmente... Yo la primera vez que lo vi fue como un delirio, así que ¿qué estoy viendo? ¿No? Pero a veces eso es interesante, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que surge de ese encuentro con una práctica escénica que no comprendemos del todo? Y ya les digo, ni siquiera los japoneses a veces comprenden realmente el discurso de lo que se está diciendo. Porque es un canto muy, muy elaborado, ¿no? Como si fuera una poesía recitada no solo gramaticalmente extraña, sino en un sonido casi que nosotros mismos no podríamos comprender en español, por ejemplo. Entonces los invito, ¿no? A ver alguna escenita de teatro no, a ver qué les parece. Y en este teatro, bueno, justamente las máscaras son, como ya les decía, importantísimas. Porque es lo que determina al personaje, ¿no? Los movimientos siempre son muy lentos, las voces de los personajes son siempre confusas, como ya les decía. Entonces, cuando una persona, un espectador, ve a un personaje con una máscara en particular, ya sabe, ¿no? Ya entiende a quién está haciendo referencia. Luego voy a traer una cita que diferencia un poco al teatro no y al uso de máscaras en el teatro no con el uso de máscaras en el teatro grecolatino. Así que ahí tendremos también una diferencia. Pero primero déjenme mostrarles algunas de estas máscaras que son posiblemente las más elaboradas dentro de la cultura japonesa, las que más impacto tuvieron en la literatura japonesa, como vamos a hablar después, y bueno, las más interesantes realmente, son las más bellas. Tengo un libro entero que traje de máscaras de teatro no, así que si les interesa, un libro de Japón, así que si les interesa luego puedo mostrarles este libro. Vamos a empezar con las máscaras de un okina o un anciano. Esta es una máscara que relabora un poco la primera máscara que yo les mostré de un anciano, ¿recuerdan? ¿No? De madera, de teatro Bugaku. Pero fíjense el nivel, ¿no? Ya de perfección que tiene los detalles de esta máscara. Nada que ver a la primera. A veces la creación de estas máscaras puede tomar semanas o meses. Además, siempre se le pone cáñamo, se utiliza cáñamo para hacer su barba o también sus cejas. Y este es un personaje que aparece en muchísimas obras de teatro, ¿no? El anciano venerable, que no solo es aquel que trae la buena suerte, como podía ser un poco más vinculado a lo religioso aquellos personajes del teatro o la danza Bugaku, sino que es un personaje que viene un poco a resolver la trama también en las obras de teatro, ¿no? Es aquel que trae un poco la solución por su bondad, ¿no? Es el personaje por excelencia que justamente por ser tan bueno, por conocer las cosas, por ser tan sabio, va a traer la resolución a veces, ¿no? De las obras de teatro no. Hay muchísimas máscaras distintas de okina. Aquí tengo muchísimas más. Yo no los quería saturar de máscaras hoy, pero bueno, a eso vinieron también. Así que no pueden decirme que no. Hay muchas imágenes de máscaras. Pero creo que este también marca un cambio de la primera máscara que vieron. El nivel de perfección que tiene esta máscara es mucho mayor. Pero también mantiene esta idea que les decía de lo importante que es, ¿no? La ancianidad para la cultura japonesa, ¿no? Y cuánto valor se ponen en estos ancianos, este anciano venerable, ¿no? Que va a resolver muchas veces las obras de teatro no, que va a traer la buena suerte, que va a hacer que el personaje no tema cuando se encuentra con un fantasma o con un dios, etc., ¿no? Así que bueno, esta máscara me parece muy interesante para empezar, porque es un típico personaje del teatro no.
Sin embargo, les traje también un anciano no tan bueno, ¿no? Un anciano, y aquí les hice una traducción, esto es una máscara de Kaishakushi Oji, o un anciano, y acá traduzco yo, ¿no? Con piel de Kaijaku. Kaijaku es una cuchara que se utilizaba hace mucho tiempo, una cuchara que estaba hecha con una concha de mar, ¿no? Entonces ahí creo que se ve bien, ¿no? Les traje la imagen. Se hacían cucharas con conchas de mar para diferentes sopas o comidas o lo que fuera. Y están estos ancianos también que tienen la piel de estas cucharas, ¿no? Así se les llama. Y estos no eran ancianos tan buenos, ¿no? Justamente eran ancianos que divulgaban secretos, que complotaban, a veces a pesar de sí mismos, ¿no? No necesariamente porque eran malos, sino porque las circunstancias los llevaban a esas cuestiones. Entonces estos personajes, estos Kaishaku Oji, les queda la cara así deformada, ¿no? Por ser tan malos o por haberse entregado a la maldad, digamos. Entonces, ni bien uno ve esta máscara, ya sabe, ¿no? Ni bien una persona que es espectador del teatro no ve a este personaje que tiene esta máscara, ya sabe lo que va a esperar, ¿no? Ya sabe qué es lo que va a hacer esa persona. Son personajes un poco estereotípicos a veces, pero bueno, justamente a pesar de eso, uno igual ve, ¿no? Una obra que sabe lo que va a pasar, o una serie que sabe lo que va a pasar. O a veces si nos cuentan el final de una novela no importa, porque queremos saber cómo se llega a esa resolución, ¿no? Lo mismo pasa con el teatro, ¿no? Esta imagen no es de un anciano, ¿no? La de aquí, sino que bueno, solamente quería traerles para que ustedes vieran que se utilizaban estas cucharas en particular. Pero bueno, esta es la más estereotípica, ¿eh? Generalmente los ancianos eran vistos positivamente, pero siempre hay alguno ahí que no. Entonces, bueno, quería traer un ejemplo. Les traje también una imagen de un guerrero. Esta es típica máscara del teatro no, porque dentro de los personajes más estereotípicos del teatro no va a ser el guerrero samurái que ha muerto honorablemente en batalla y vuelve por alguna razón para transmitirle un mensaje a su descendencia, o vuelve a vengarse a veces, por eso ya no son tanto esta máscara sino otras. Pero bueno, el guerrero es un personaje prototípico también del teatro no. Generalmente son máscaras, ¿no? Que tienen rasgos muy sutiles, mucha firmeza, mucha calma, ¿no? Transmiten, porque eso es como debería ser un guerrero samurái, ¿no? Nunca debía exaltarse, siempre debía mantenerse, ¿no? Con mucha firmeza, básicamente. Simbolizan el coraje, el honor, etc., ¿no? Es el típico personaje de guerrero del teatro no, la máscara Heita. En cambio, las mujeres no siempre tenían esa misma visión, o no había siempre esa misma visión positiva sobre las mujeres. Hay muchísimas máscaras de mujeres en el teatro no. En ese momento las mujeres no podían actuar, entonces los hombres tenían que utilizar máscaras de mujeres. Pero las máscaras de mujeres más populares en el teatro no también eran las de fantasmas o espíritus de mujeres. Y muchas veces, la mayoría de las veces, de espíritus vengativos, ¿sí? Estas que ven aquí es una típica máscara de Ryo-Onna puede ser también, un espíritu vengativo de mujer. Fíjense que, ¿no? Tiene una cara casi que demacrada, ¿no? Y esta mujer vuelve, ¿no? En busca de venganza por alguna razón. Este era un típico también personaje del teatro no. Este y el personaje de una joven mujer, la máscara de una joven mujer, van a ser las dos máscaras más famosas del teatro no. Pero sobre todo esta la traje porque creo que representa muchísimo lo que se creía en esa época sobre las mujeres también, ¿no? La mujer como aquella que encarna estas visiones negativas de la humanidad, ¿no? El rencor, la venganza, etc. En esto hay mucha influencia del budismo también. El budismo va a creer que la mujer porta en sí misma el karma del mal, ¿no? En el siglo XIV, siglo XV, cuando
El budismo va a tomar mucha fuerza en Japón, un budismo reinterpretado por la clase samurái de la época. Bueno, la mujer va a ser desplazada por estas cuestiones a ese espacio del karma maligno, ¿no? Atravesado también por el shintoísmo, que es la segunda religión de Japón. El shintoísmo va a priorizar la pureza siempre y va a criticar mucho la suciedad, ¿no? La sangre que se desparrama, ¿no? Empezando por la sangre de la menstruación. Entonces la mujer en esta época, en el siglo XIV, XII, XIII, XIV, sobre todo en Japón, va a ser atacada por muchísimos ángulos, ¿no? Religiosos, culturales, etc. La figura de la mujer como la feminidad, quiero decir, ¿no? Y este es un caso que me parece que representa un poco eso, ¿no? El éxito o la fuerte presencia que tuvieron este tipo de personajes de espíritus vengativos de mujer en esta época. Y de hecho, una de las novelas que voy a mencionar luego tiene un capítulo que se llama Ryo no Onna, ¿no? Espíritu vengativo de mujer. Así que luego hablo de eso. Pero esta particular también me gustaba para mostrarles algo muy interesante que tienen las máscaras del teatro Noh y que no mencioné, que es que nunca son realmente simétricas. Esta es la misma máscara que la anterior, ¿eh? Son las mismas máscaras. Nunca son realmente simétricas. Fíjense que hay detalles muy sutiles, ¿no? En esta sobre todo. Que tiene un ojito un poquito más alto, que el pómulo de uno es un poco más grueso que el otro, ¿no? Que en la barbilla capaz hay un poquitito más de costado en una que en la otra. Esto tiene que ver con que yo les mencionaba que en el teatro Noh los movimientos son siempre muy sutiles, muy lentos, ¿sí? Muy lentos. Y bueno, los especialistas del teatro Noh, pero también los dramaturgos del teatro Noh, dicen que en realidad la persona debería moverse lo mínimo posible y que el mínimo movimiento debería transformar el gesto de la persona gracias a la máscara, ¿no? Entonces una vez mueve un poco la cabeza y ya la sombra, ¿no? Da otro gesto de ese mismo personaje. O levanta la cabeza y ya da otro gesto. Porque no se pueden ver los ojos, por supuesto, ¿no? Casi que no se ven. Entonces es la máscara la encargada de transmitir esa interioridad del personaje con movimientos muy sutiles. Y por eso la máscara no puede ser simétrica, nunca. Tiene que tener siempre pequeñas variaciones. Creo que acá se ven algunos pequeños cambios solamente. De hecho, es tan pequeña los agujeritos para ver a través de la máscara, la que les traje. Ahora leemos la cita, pero les pido que se concentren primero con esto. Esta es la misma máscara que la anterior, toda la misma máscara. Es tan pequeño que el actor tampoco puede moverse demasiado, pues se cae. Entonces, los movimientos tienen que ser muy lentos y la manera en que tenían los actores de guiarse eran las columnas, ¿no? Del teatro. Apenas podían ver las columnas y, bueno, a través de esa referencia, movían un poco la cabeza, movían un poco los brazos, ¿no? Muy lentamente siempre, para hacer estos cambios sutilísimos que el espectador tiene que estar dispuesto a entender, ¿no? O ver, o identificar, para ver cuáles son los cambios de humor o de intención de los personajes. Ahí dice, ¿no? Ryo Onna, es justamente la misma máscara, como les decía. Y aquí, bueno, la cita que les mencionaba, donde yo les había enviado a algunas personas que se inscribieron, creo que han recibido algunos artículos que yo les envié. Uno de ellos es este, igual se consiguen todos online, ¿no? Los que voy a mencionar. Hace una lectura antropológica de las máscaras del teatro Noh, de Fernando Cid Lucas, en el cual él compara velozmente, entre otras cosas que hace en el artículo, que es breve y además es muy interesante, las máscaras grecolatinas con las del teatro Noh. Dice, ¿no? Entonces, Cid Lucas dice, a diferencia de la máscara grecolatina, la del Noh no amplifica la voz del actor, que la lleva para que su mensaje llegue con mayor claridad al público. Más bien sucede lo contrario, ya que esta, cuyo en vez es bastante liso, casi está pegada al rostro del actor, por lo que su voz se distorsiona hasta convertirse en un rumor ininteligible, incluso para los propios japoneses.
Aquí vemos de nuevo la diferencia entre el teatro no tan elaborado japonés y otros teatros, que tiene que ver con ocultar realmente lo que se dice, lo que se piensa, lo que significa la obra. El teatro no es no solo un teatro de máscaras, sino que es en sí mismo una máscara. El teatro no viene a ser un teatro metafórico, como les decía, que nunca es claro respecto a cuál es su significado, que pone siempre en escena los mismos personajes, un encuentro sobrenatural con una persona de este mundo, pero nunca realmente nos dice qué es el significado de esa obra. Tampoco los actores nos lo dicen. Entonces es, como ya les decía, una experiencia realmente metafórica a la cual los invito a entregarse. Me parece que es interesante que lo puedan experimentar. No quería ponerles una obra de teatro, no, porque además duran 4 horas, imagínense, me van a matar así. Pero bueno, por lo menos quería hacer una introducción de muchos conceptos que a ustedes les pueden servir para entender un poco más el teatro no. Y esto suele suceder con la cultura japonesa, ¿no? Eso es imagínense si ustedes antes de venir aquí hoy ponían, ¿no?, justamente las 4 horas de teatro no. Y capaz uno no entiende mucho. Pero ahora con estas pequeñas cosas que yo les dije, un poquitito más capaz les pueda servir, los pueda guiar a esto que les dije, para entender un poquito más del teatro no. Porque es sumamente interesante, ¿no?, cuando uno empieza a entender de que es un teatro que intenta ocultar, ¿no?, básicamente. Intenta ocultar mucho más de lo que quiere decir. Nosotros pensamos el arte como aquello que expresa, ¿no? Esa es la gran idea, ¿no? El arte como algo que expresa. No aquello no es aquello que oculta. Y el teatro no viene a ser este teatro que es todo lo contrario, ¿no? Cuanto menos se puede decir, cuanto más elaborado está la verdad detrás de todo este uso de máscaras y trajes, etc., más estoy diciendo en realidad, ¿no? Es decir, cuanto menos digo explícitamente, capaz más puede pensar y elaborar y decir en sí mismo el espectador. Eso es lo que está pensando el teatro no, o lo que está diciendo el teatro no. No sé si quedó claro eso. Hay muchos otros personajes de teatro no. Yo no quiero tampoco traerles demasiadas de estas máscaras, pero sí quisiera mencionar algunas más que me parecen interesantes y además bellísimas. También hay personajes que son kemono, o bestias, ¿no? Porque también aparecen personajes típicos del teatro no, como el tanuki. El tanuki es una especie de mapache mágico, otro de estos yokai de la cultura japonesa, que simboliza muchas veces la buena suerte, ¿no?, o el encuentro con aquello inesperado. Es el de aquí, ¿verdad? El de aquí, perdón. El tanuki. Los puse en orden. El mono es otra criatura muy presente en el shintoísmo, en esta segunda religión de Japón, además del budismo, que siempre simboliza la astucia, ¿no?, la guía a las personas por fuera de los problemas. Y los kitsune, los zorros, que son aquellos que engañan muchas veces a las personas. Son también astutos, pero más bien negativos. Estos son algunos de otros personajes que aparecen, que no necesariamente son humanos. Porque también el teatro no, yo les planteé, ¿no?, que está el encuentro entre un ser sobrenatural y un ser terrenal, pero luego también hay otros personajes secundarios que vienen un poco a complementar y a desarrollar más bien la obra, ¿no? A veces, muchas veces. Cuanto más se va elaborando a lo largo de los siglos el teatro, más personajes va viendo, más encuentros va viendo, pero en esencia ese es el encuentro que siempre se representa. Aquí también tienen una máscara de un demonio en la batalla, Obuaku. Un demonio de la batalla. Y también lo quise traer para que ustedes vieran la complementación de la máscara con el traje, ¿no? Fíjense que queda mucho más imponente. Imagínense, ¿no?, esta persona moviéndose muy lentamente y que también con el movimiento de los cabellos o de las túnicas que va utilizando también va cambiando, ¿no?, su expresión. Hay muchísimas máscaras de demonios también, lo que se llama Oni. Este es uno de ellos, un demonio de la batalla. No es muy común este en el teatro, no, pero lo traje, me parecía muy interesante. Finalmente les traje la última máscara de teatro no que les traje. Ah, no, hay dos más, perdón. La máscara de una Nakiyama, una monja que llora, que a veces no es una monja, es una mujer que llora por diferentes razones. Una mujer que ha sufrido por alguna razón,
y que siempre está en pena. Generalmente tiene que ver con los hijos, ¿no? Con la familia, con que ha perdido su descendencia. La difunta Correa, podríamos decir. La Llorona, no sé. Pero bueno, es un personaje de este estilo, ¿no? Y que uno ya ve ese personaje cuando es espectador del teatro no y ya sabe, ¿no?, qué es lo que va a simbolizar. Ahora, luego, ¿qué vamos a interpretar de la combinación de ese personaje con, por ejemplo, un demonio de batalla? Bueno, ahí ya tiene que ver con nuestra interpretación de ese encuentro, de esa pequeña danza que va a suceder en el escenario. Finalmente les traje una que me parece fascinante también, la máscara de un osofuki. Osofuki significa literalmente soplar mentira, pero podría ser traducido como chismoso, ¿no? Transmisor de mentiras, vamos a decir así. Y también es un personaje prototípico del teatro, no aparece en todas las obras, pero suele aparecer, que siempre es el que genera el conflicto, ¿no? El chismoso, sí, básicamente. O sea, lo que siempre pasa. Alguien dice algo y bueno, todo se deviene en un problema mayor. Así que este también me parecía un personaje interesante de estas máscaras que les traje para mostrarles. Como último ejemplo expositivo de lo que quería hacer antes de mencionar estas novelas de la posguerra, por las cuales nos reunimos hoy, queda un tipo de teatro en Japón sumamente famoso, que es el teatro kabuki, ¿no? Yo les he hablado hoy del gigaku, el origen de las máscaras, ¿no? Estas que cubren toda la cabeza, casi que el arte originario de Japón, ¿no? El que ya salta de lo religioso a lo artístico escénico. Les he hablado del bugaku, que es la transferencia de ese gigaku a la corte del periodo Heian durante los siglos VIII en adelante. Les he hablado del sarugaku, estas prácticas circenses, ¿no?, que eran populares en la misma época. Les he hablado de las máscaras samurái también, ¿no?, que no tenían que ver con lo escénico, sino con el uso de las máscaras en la batalla, con funciones pragmáticas de la máscara. Les he hablado del teatro no bastante más en detalle, como el gran arte de las máscaras en Japón. Pero el kabuki también es un teatro muy importante. Es el segundo teatro más importante de Japón. Hay 3 tipos de teatro muy importantes en Japón: el no, el kabuki y el teatro de marionetas. Por razones diversas no voy a hablar del teatro de marionetas hoy, y tampoco voy a hablar en detalle del kabuki porque no es un teatro que utilice demasiado máscaras. El teatro kabuki también es un teatro popular, a comparación del teatro no. El teatro no va a ser siempre un teatro elaborado, que va a requerir del espectador que interprete todo lo que yo les acabo de decir, ¿no?, que conozca estas leyendas, que entienda que el árbol de atrás es el mundo sobrenatural, que entienda que es el encuentro entre un ser sobrenatural y otro, entre un Dios que capaz ni conoce esa persona, ¿no?, o lo que fuera. Entonces el kabuki va a ser un teatro mucho más popular, mucho más para todo público, que va a surgir sobre todo en el siglo XVI y XVII en Japón. No voy a hablar muy en detalle, como les decía, de este teatro, porque no utiliza muchas máscaras, pero sí utiliza algunas máscaras. Sobre todo los que tienen que ver con bestias o animales, ¿no?, porque era más difícil representar, ¿no?, ese tipo de cosas con maquillaje, que es lo que suele hacer el teatro kabuki. Y aquí les traje una máscara de un zorro, y van a ver, es totalmente distinta, ¿no?, la otra. La otra es sumamente elaborada, fíjense. Y esta es casi que, ¿no?, es mucho más sencilla. Pero porque era un teatro mucho más popular, ¿no?, justamente, cuyos recursos estaban más limitados, no apelaba a la corte o a las clases nobiliarias, etc. Y lo que sí priorizaba el kabuki era el maquillaje, ¿no?, lo que se llama kumadori. No sé si habían escuchado esta palabra. Kumadori es el maquillaje que utilizan el teatro el teatro kabuki. Y les he traído una imagen del siglo XVIII, de un actor muy famoso de la época, Ichikawa Danjuro. Ahí está escrito el nombre, Ichikawa Danjuro. Y se hacían este tipo de pósters, básicamente, ¿no?, de los actores en la época. Esto es un póster que ponían como ahora pondríamos de, no sé, algún actor que les guste a ustedes.
maquillado. Pero básicamente en lugar de máscaras se utilizaba maquillaje. También les recomiendo, y no iba a hacer esto en esta clase, pero podrían buscar en YouTube, que hay muchísimas de estos videos de esto, del maquillaje del kabuki. De hecho, nosotros hace poquito en el Colegio de México hemos recibido, gracias a la cátedra Terry Welch, que es parte del Colegio de México, una pequeña sesión de kabuki en el cual nos mostraron el maquillaje en vivo de un actor de kabuki. Creo que está en nuestro sitio eso, así que lo pueden buscar. Y van a ver que también es fascinante el maquillaje. Pero bueno, no es una máscara. Yo solamente lo traje para contrastar un poco el uso del maquillaje con el uso de la máscara en el teatro no, el primero, el de la máscara, y el maquillaje en el teatro kabuki. Y aquí hay una cuestión importante que diferencia al teatro no y al teatro kabuki. A veces me preguntan qué es la diferencia entre el teatro no y el teatro kabuki, además de que uno apela a un público nobiliario, de clase alta, etc., y el otro es más popular, como les decía. Y es que generalmente los movimientos del kabuki son mucho más fuertes, ¿no?, y rápidos, y además muy gestualizado es todo, ¿no? Y el maquillaje viene un poco a exagerar y a potenciar esa expresión. Todo lo opuesto al no, ¿no? Recuerda, esta máscara que no se ve nada del actor. Entonces, el kabuki viene a ser el teatro que expresa un poco lo exterior, ¿no?, que potencia lo exterior, la expresión exterior, los gestos. Mientras que el teatro no viene a ser aquel que, de alguna manera, refleja el interior, ¿no?, o intenta reflejar lo interior, de la manera más misteriosa y metafórica posible. Porque el interior cada uno lo comprende como quiere, finalmente, ¿no? Yo no sé lo que ustedes tienen en su interior, vaya a saber. Lo puedo interpretar como yo quiero. Pero el teatro no viene a poner eso en escena. Cómo se puede ser plural y generar una especie de interpretación respecto al interior de los personajes. En cambio, bueno, el kabuki es mucho más explícito, podríamos decirlo, ¿no?, mucho más claro respecto a los gestos. Así que ahí tienen la diferencia. Cuando les hagan el examen en sus respectivos programas, dicen, el doctor Chape dijo no sé qué, y ya, listo, ya tienen eso. Bien, con esto termino mi parte expositiva de... Bueno, voy a seguir exponiendo igual, pero digo, mi parte expositiva de lo que es la historia de las máscaras en Japón. Por supuesto hay muchísimo más que se puede hablar de las máscaras. Yo quería hacer un recorrido veloz, pero lo suficientemente profundo, con algunas imágenes que pudiesen ser representativas de lo que es, creo, lo más interesante de las diferentes instancias en que las prácticas escénicas y el uso de máscaras en Japón fue cambiando. Recuerden esto, ¿no? En su origen tenían las máscaras usos religiosos, rituales, etc. Y en un segundo momento va a haber una introducción de la práctica de entretenimiento escénica en sí misma, durante los siglos VIII en Japón, en este periodo Heian que hablamos, de gran desarrollo de la cultura japonesa, donde lo prioritario va a ser digamos, la cultura en sí misma, ¿no?, la práctica en sí misma. Luego tenemos la corriente samurái, como ya hablamos, con diferentes usos, que además va a influir en el teatro no, el sarugaku, esta práctica cirquense, y las prácticas de lucha samurái también van a confluir en este teatro no, muy elaborado, el gran teatro japonés, que se sigue practicando. Así que bueno, eso para que tengan estos nombres, ¿no?, muy presentes. Detalle solamente, el teatro no, como les decía, recientemente incorporó a mujeres, actrices, pero el kabuki no. El kabuki no se permite aún la actuación de mujeres. Así que esto es muy... Bueno, ha sido muy criticado, ¿no?, justamente, el kabuki. Pero bueno, ese es otro tema. Podríamos debatir sobre eso en otra clase. Quisiera entonces ahora hablar de algunas novelas. Yo quisiera que se vayan de acá con algunas novelas por leer. Perdón. Les voy a mencionar 4 novelas, muy interesantes las 4, y las 4 tratan sobre máscaras. Entonces voy a hablar de estas 4 novelas, que espero las compren cuando salgan de acá. Una no, porque la traduje y todavía no está publicada, así que esa la tienen que comprar el año que viene. Pero las otras 3 sí. Y bueno, también voy a hacer alguna conclusión delirante quizás, pero conclusión en fin del uso de máscaras en estas 4 novelas.
porque son las 4 de la posguerra en Japón. ¿Sí? Hay una recurrencia importante en el uso de la máscara como símbolo y como, como material narrativo, como estructura narrativa también, en estas novelas que yo les voy a mencionar. Es decir, es recurrente el uso de máscaras en la literatura japonesa durante la posguerra. Ya pueden ir pensando, también delirando, como les decía, respecto a por qué, aquellos que saben de literatura japonesa o de otras. Porque también me interesaría en la parte luego de comentarios que alguien comente sobre el uso de máscaras en otras culturas, pero también en la literatura específicamente, que es a lo que yo me dedico. Las 4 novelas que voy a mencionar hoy son las siguientes. Voy a ir sobre cada una de ellas y traje una cita en particular de cada una de ellas para que también a ver cuál les atrapa más. La primera novela es Indigno de ser humano, del escritor Osamu Dazai. Es la segunda novela más vendida de Japón, la primera siendo Kokoro, de Natsume Soseki. Es una novela de 1948. Ya les digo, ahora voy a ir en detalle en cada una, ¿no? Pero se las introduzco. Y les puse la versión en japonés, pero también la versión en japonés ilustrada por Junji Ito, que quizás alguno de ustedes los conozca. Yo de manga no sé absolutamente nada, soy absolutamente ignorante, pero he leído algunos mangas de Junji Ito. Y además hicieron hace poco creo que una serie de Netflix o algo por el estilo, ¿no? que también está dibujada por él. Es un dibujante sumamente famoso, abocado a este tipo de relatos sombríos, ¿no? Tétricos. Y bueno, la novela Indigno de ser humano es un poco una novela tétrica y sombría, sobre la cual ahora voy a hablar más en detalle. La segunda es de un año después de Indigno de ser humano, y es la famosa novela de Yukio Mishima, Confesiones de una máscara. Kame no Kokuhaku. También voy a hablar en detalle sobre él. ¿Alguien había escuchado hablar de Yukio Mishima? Supongo que sí, muchos. Yukio Mishima es un escritor sumamente famoso en Japón, nominado varias veces al premio Nobel, que entre tantas cosas que hizo, como ser físico-culturista, actor, director de teatro no, además de eso generó una guerrilla de ultraderecha con el cual quiso tomar, ¿no? las fuerzas de autodefensa que en ese momento tenía Japón. Y bueno, al intentar hacer eso, para reinstaurar el poder del emperador, o el emperador como símbolo, comete un seppuku, un suicidio ritual samurái, en ese mismo cuartel, al intentar tomarlo. Un hombre con, un gran prontuario, vamos a decirlo así. La tercera novela que voy a mencionar hoy es Máscaras femeninas, Onamen, aquella que no tienen que comprar, porque acabo de entregar hace un mes la traducción de esa novela, así que esperaría que esperen mi traducción. De todas maneras está agotada, así que no la van a poder conseguir, la que ya está ahí. Y bueno, justamente Onamen es cómo se llama a las máscaras de teatro no en Japón. Onamen, ¿no? Máscara femenina. Y el primer capítulo de esta novela, como les decía, es Ryo-Onna, ¿no? La máscara del espíritu de mujer vengativa. Y ahora, voy a hablar un poquito más en detalle de la protagonista de esta novela, que es así como genial. Y finalmente la última novela sobre la cual voy a hablar es Tanin no Kao, El rostro ajeno, de Abe Kobo. Abe Kobo es un escritor también sumamente importante, también nominado al premio Nobel en Japón, de ciencia ficción, de novela psicológica. Y esta novela, también voy a hablar un poquito, aunque a mí me gusta mucho la traducción El rostro ajeno, me encanta, me parece fascinante ese título. Pero Tanin no Kao significa literalmente el rostro de otro. O más bien el rostro de los otros también puede ser, porque en japonés no hay plural, ¿no? En los términos. Así que eso también podemos ahora hablarlo. Vamos entonces con Indigno de ser humano. A ver cuál les gusta. Ya les digo, ustedes tienen que elegir una de las 4, sí o sí, cuando salen de acá o mañana tienen que comprarse una menos la tercera. ¿No? Bien, entonces, Indigno de ser humano, la segunda novela más vendida de Japón, la más famosa. Hay muchísimas versiones, películas, obras de teatro. La traducción en español más famosa es la de Montse Watkins, una gran introductora de la literatura japonesa que murió en los 90 de cáncer.
Ella fue la que tradujo esta novela por primera vez al español. Y esta es una novela semi-autobiográfica que narra un poco la historia de Dazai. Dazai fue un escritor muy importante de Japón que intentó suicidarse no una, no dos, sino 5 veces. Muy conflictuado, ¿no? Un escritor muy conflictuado. De hecho, yo traduje una de sus novelas, aquí la dejo, Flores de la bufonería. Esta es del 35. Y esta novela narra su segundo intento de suicidio, en el cual él, Dazai intenta suicidarse con su novia y ella muere y él no. Entonces, esta novela narra la ficcionalización de ese hecho y es el momento en que él está en el psiquiátrico, donde todos lo van a visitar, ¿no? Porque, él sobrevivió. También se les recomiendo. Pero es del 35 esta novela. Y esta novela, Indigno de ser humano, del 48, menciona este episodio. Entonces algunos lo consideran una precuela, porque además el personaje es el mismo, Yoso Oba, es el mismo personaje. Sin embargo, no hay más vínculo que esa mención, ¿no? Podrían ser distintos. Indigno de ser humano es una novela autobiográfica, como les decía, lo que en Japón se conoce como una novela del yo. Una novela del yo es esta autoficción, ¿no? Que mezcla un poco la imagen que se tiene del escritor o de cierto escritor ya conocido con sus personajes o narradores. Básicamente desarrolla la crisis psicológica del narrador y narra la historia, toda la vida de este chico. Ahora les voy a mostrar la estructura de la novela, que es muy interesante también. Narra la vida de un chico que se pone máscaras cuando es chico y hace como cosas graciosas para que todos se rían cuando va al colegio, ¿no? Va actuando de acuerdo a lo que la sociedad espera de él. Es decir, utiliza máscaras para conformar a otros, ¿no? En el colegio él actúa para que los amigos, ¿no?, respondan a él, para que sus padres también, y a medida que va creciendo también, ¿no? Va reproduciendo esa lógica de hacer lo que los otros quieren o esperan de uno, ¿sí? Él va construyendo máscaras que son respuestas a esa expectativa que los otros tienen de él. Hasta que pierde absolutamente su identidad, ¿no? Ya no sabemos al final de la novela quién era Yoso Oba, sino solamente sabemos a qué respondía él en cada instancia que va describiendo en su narración en primera persona. La novela está dividida en 5 partes. Las 2 primeras son un prefacio y un epílogo, en el cual habla una persona, que no sabemos quién es, que él dice él de pronto encontró 3 cuadernos en donde otra persona narra su vida. Y los otros 3 capítulos, los que están en amarillo en el centro, son estos 3 cuadernos, que es una narración en primera persona de Yoso Oba contando su vida. Para aquellos que saben japonés les he puesto los pronombres que utiliza cada una de estas partes. En la primera y en la quinta parte se utiliza el pronombre watashi, que significa yo en japonés, en español. Es un yo formal. Mientras que en las 2, 3 y 4 se utiliza el pronombre jibun, que también significa yo. En japonés hay muchas maneras de decir yo. Pero los puse para que ustedes entiendan que ya en la narración está estableciendo una diferencia entre el yo que habla en la primera y quinta parte y aquel que habla en la segunda, tercera y cuarta. Entonces, con estos cuadernos hay unas fotos, además. Y en el prefacio y en el epílogo, este watashi, este yo, que no es el de los otros 3, nos explica un poco lo aberrante que le parece la vida de esta persona, Yoso Oba, lo triste que es la vida de este Yoso Oba por haberse entregado a las expectativas de los demás. Y además hay fotos de Yoso Oba entre esos cuadernos. Entonces, son cortos, ¿no?, el prefacio y el epílogo. Pero es básicamente lo que los otros piensan de Yoso Oba, ¿no? Yoso Oba hablando en primera persona, igual lo critican después, lo critican después de que ya está muerto, ¿no? Ya lo siguen criticando la sociedad. Uno podría pensarlo lo violeta como la sociedad que critica a esta persona que está hablando de sí mismo. Esa es la estructura de esta novela, fíjense, ¿no? Una sociedad que está hablando de él.
O sea, que también él responde a expectativas, pero también es criticado por la sociedad, que le pide que sea de tal manera. Incluso cuando él ya ha escrito estos cuadernos, ni siquiera ahí puede estar tranquilo, ¿no? Hasta después se le piden cosas a él, ¿no? Deberías haber sido más feliz, deberías no haber actuado de tal manera, ¿no? Es una novela fascinante para entender las expectativas que se tienen de nosotros, de cualquiera de nosotros. Les he traído una cita del prefacio, en el cual se describe o se introduce, se menciona el tercer cuaderno de Yoso-Oba por parte de este Watashi, que no sabemos bien quién es. La última fotografía, que está junto al tercer cuaderno, ¿no? El último cuaderno, la última fotografía era la más horrible de todas. Esta vez Yoso-Oba no sonreía ni tampoco tenía expresión alguna. Sentado en una esquina se calentaba las manos en un pequeño brasero. La fotografía producía la impresión lúgubre de que estaba muriendo. Era espeluznante. Y no solo eso, el tamaño del rostro en la imagen me permitió observar sus facciones con detalle. La frente era normal y sus arrugas también, así como las cejas, los ojos, la nariz y la barbilla. Pero no era solo que el rostro no tuviera expresión, tampoco producía ningún tipo de impresión. No poseía características propias. Bueno, este es el tono, ¿no?, en que los va a juzgar este Watashi, este lector de sus cuadernos, a Yoso-Oba. Yo se las recomiendo muchísimo esta novela. Además es muy corta, se consigue. Hay varias traducciones, pero yo les recomiendo esta de Montse Watkins. Y vemos acá esto, ¿no?, la máscara como una especie de necesidad social, ¿no? Supongo que nadie le va a levantar la mano si pregunto quién hace lo mismo, pero estoy seguro que todos hacemos lo mismo. Todos respondemos a alguna expectativa. Y todos usamos una máscara como expectativa, todo el tiempo. A nuestros jefes, a nuestras parejas, a nuestras amigas, amigos, etc., ¿no? Al espejo, ¿no?, también. Así que bueno, los dejo pensando en eso, en esta primera novela que les presenté. Vamos con la segunda. Confesiones de una máscara, de Mishima Yukio. Este líder de una guerrilla de autoderecha que cometió seppuku, como les contaba, intentando reinstaurar el poder del emperador en 1970. Otra novela del yo, ¿no? Otra novela que mezcla la imagen de Mishima como escritor con un narrador que también tiene mucho que ver con él. Y la novela narra la vida de Mishima, ficcionalizada en este personaje, narra las penurias a las cuales lo sometía su abuela, por ejemplo, una mujer sumamente cruel. Y Mishima, de él se esperaba también mucho en cuanto a hombre, ¿no? De él se esperaba que fuera un padre de familia, un soldado, un hombre muy fuerte, ¿no?, como eran los samuráis del siglo XIX, XVIII y XIX. Pero durante la primera mitad del siglo XX, que es cuando Mishima crece, él no logra hacer nada de eso. De hecho, no lo aceptan como soldado por su físico sumamente endeble. Si bien logra construir una familia después, en realidad dicen muchos que directamente era homosexual, ¿no?, aunque hay muchísimos documentos y muchísimas expresiones de Mishima sobre sus encuentros con otros hombres, a pesar de que haya tenido una familia, ¿no?, y hijos, etc. Entonces aquí esta novela viene un poco a cuestionar la idea de idealización de la masculinidad, ¿no?, o viene a problematizar la idea de la masculinidad. Porque el personaje narrador está inmerso en este mundo en el que tiene que responder también a un mandato, ¿no?, de lo que es ser hombre. Y aquello que tanto le atrae, que es un hombre justamente, no puede entregarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene que utilizar una máscara también en este mundo en el que no puede entregarse a su deseo individual hacia la masculinidad. Es una novela fantástica para entender también el mandato familiar de la cultura japonesa. Sobre todo esta figura de la abuela que es sumamente sádica, ¿no? Es realmente, así como están los señores buenos, los viejos ancianos buenos, etc., bueno, esta mujer es todo lo opuesto.
pero es interesantísimo también. No les he traído una cita de esta novela en sí misma, que es fascinante también, se las recomiendo, sino una cita de Mishima hablando de esta novela. Porque también está toda esta cuestión, ¿no?, de la novela del yo. ¿La vida de Mishima es esta novela o no lo es? Y eso es lo que finalmente nos hace preguntarnos la literatura cuando habla de un escritor en particular, ¿no? Y un escritor está poniendo mucho de su vida en lo que está narrando. ¿Está narrando su vida o no? ¿No? Eso es típico de la buena literatura, creo yo. Y específicamente Mishima es un escritor que ha desarrollado mucho la idea de la ficción y la realidad. ¿Cuál es el límite? Para él era muy importante, ¿no?, usar la literatura como una herramienta en la realidad. Y a veces la expresión de su propia vida a través de esa ficción que era la novela. Y creo que esta cita resume muy bien cuál era la idea de Mishima respecto a la mentira, la verdad, la ficción, la literatura. Aunque se trata de una confesión, en esta novela he dado rienda suelta a las mentiras. Las he dejado pastar donde quisieran. Así las mentiras se saciaron y dejaron de arrasar el huerto de la verdad. En este sentido, solo las máscaras que han carcomido la carne, las máscaras encarnadas, pueden confesarse. La esencia de la confesión es que toda confesión es imposible. Mishima es un gran escritor. Más allá de sus delirios de grandeza y de querer tomar el cuartel de autodefensa, etcétera, etcétera. Es un escritor fascinante, un escritor sumamente inteligente, ha escrito más de 90 novelas, ¿no?, y nos plantea este tipo de cuestiones, ¿no?, que nos transforman completamente lo que estamos pensando, ¿no? La mentira finalmente es la única manera de decir la verdad, está diciendo Mishima. ¿Saben quién dijo eso? Oscar Wilde. Picasso también, Picasso, es verdad. Pero antes de Picasso lo dijo Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene un ensayo llamado Decay of Lying y otro ensayo que se llama The Truth About Masks, en donde él explica efectivamente que solo la mentira nos puede hacer acceder a la verdad, ¿no? No hay forma de acceder a la verdad desde la verdad. Solo desde las máscaras podemos acceder a la verdad. Que es básicamente lo que está diciendo Mishima. Mishima era un gran lector de Oscar Wilde, un gran lector de Oscar Wilde. Así que bueno, la segunda que les recomiendo, ¿no?, Confesiones de una máscara, de Mishima Yukio. La tercera, la que no tienen que comprar hasta el año que viene. Yo creo que va a salir la preventa en cualquier momento, igual, no sé si me están escuchando los chicos de Chai. No, porque no está en vivo este. Lo que sí les puedo decir es que en la misma editorial que va a salir esta por mi traducción el año que viene, salió hace muy poco Los años de espera, de también en Chifumiko. No sé si se ve ahí. O sea que está Vendomi, hay que hacer autobombo. Los años de espera es una novela fascinante, fascinante, fascinante. Yo se las recomiendo muchísimo, que narra fines del siglo XIX en Japón, que es un momento de grandes transformaciones, donde cambia la cultura samurái a un Japón más modernizado. Una novela histórica, ¿no?, que uno puede aprender muchísimo de fines del siglo XIX en Japón. Y además tenemos este personaje que es Tomo Shirakawa, que es más samurái que el samurái al cual está casada. Es una mujer de una fuerza de voluntad que yo jamás había visto en la vida. O sea, es un personaje fascinante. Una mujer que va contra toda adversidad y con una firmeza única. Un poco similar a la protagonista de Máscaras Femeninas, Onamen, solo que ella lo lleva para el lado del mal. ¿No? Mieko Togano, que es la protagonista de Máscaras Femeninas, es una mujer que tiene un rencor y una venganza escondida, que nadie sabe de eso. Y todos la conocen por su otra faceta, la de profesora, escritora, da charlas sobre máscaras japonesas. Entonces ella da esta especie de faceta de sí misma
de reivindicadora de una cultura bella, que es la cultura japonesa, de las máscaras, etc., entre otras cuestiones, para esconder su rencor y su venganza, hasta que logra tomar ese rencor y esa venganza, logra tomar venganza, perdón, de ese rencor escondido que tenía al final de la novela. En un acto que involucra, bueno, adormecer a una persona, rapto de bebés, varias cosas. Así que si quieren leer una mujer fuerte, 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 pueden leer Los años de espera, de Enchi Fumiko, o Máscaras femeninas, de Enchi Fumiko. Dos versiones de una mujer sumamente rupturista de las reglas de su momento. Son novelas, ¿no?, que elaboran muy bien el tema de la feminidad, de la maternidad, de la complicidad entre mujeres. O sea, a Enchi no le interesa plantear una mujer heroína en ningún momento. Aunque capaz Tomo lo es un poco más que Mieko, a ella le interesa plantear mujeres fuertes. Les he traído una cita. Esta es mi traducción. No he leído la traducción en español anterior, la que les mostré la foto. En el cual habla... perdón. Antes que nada, para que no lean la cita. La novela trata de Mieko Togano, esta mujer que les decía, y Yasuko, su nuera. Yasuko estaba casada con Akio, el hijo de Mieko, y Akio muere. Así empieza la novela, no les estoy haciendo ningún spoiler. Entonces Mieko y Yasuko viven juntas y deciden seguir viviendo juntas. En una época en donde se presuponía que Yasuko tenía que tener otro marido, hacer su vida de otra manera, dos mujeres solas viviendo juntas. Entonces la novela desarrolla la relación entre Yasuko y Mieko. Y en un momento Yasuko le dice, ¿no?, a uno de sus colegas, Yasuko también investiga cultura japonesa, ni siquiera yo como mujer entiendo los sentimientos de madre. La llama así a Mieko, madre. Comentó Yasuko pensativa, sus manos entrelazadas de vuelta sobre sus rodillas. Sin embargo, he empezado a captarla un poquito más. Y es precisamente por eso que debo marcharme cuanto antes de esa casa. Esto le confiesa, ¿no?, a uno de sus colegas. No es que se entrometa en mis cosas como tú quieres. Madre no se preocupa por trivialidades. Pero así como un lago de montaña luce calmo en la superficie mientras el agua profunda se mueve con fuerza demoledora hacia la cascada, también ella tiene la potencia de llevar adelante todo lo que se propone. Es una máscara femenina de teatro, no. Está llena de secretos. Bueno, espero que con esto les interese, ¿no? Con esto y con el rapto de bebés capaz ya se la vendí, ¿no? Un poco, ¿no? Así que, no, Mieko es un personaje fascinante, igual que Tomo, ¿no? Enchi Fumiko es una escritora realmente increíble, posiblemente la escritora más importante del siglo XX en Japón. Y sí, no, realmente es una escritora que yo recomiendo siempre, siempre, siempre. Vamos con la última. La última, si dejamos unos espacios, unos minutos también para consultas o comentarios o quejas, no sé. Esta no se consigue mucho. Como les decía, El rostro ajeno, de Abe Kobo. Como les decía, me encanta este título, si bien no es tan literal. Tani no Kao significa el rostro de otro, o el rostro de los otros. No podría ser, en japonés no hay diferencia en plural y singular en cada sustantivo. Y esta novela narra la historia de un personaje que en un accidente resulta desfigurado, ¿no? Su cara resulta totalmente desfigurada y a partir de ese momento su mujer ya no quiere tener relaciones con él. Está horrible, ¿no? Una cosa así. Entonces, es todo el trauma de esta persona, elucubrando cómo reconquistar a su mujer. Pero en ese proceso se vuelve cada vez más loco y cada vez genera más rechazo a su mujer, obviamente. Pero ya no por lo físico, sino por lo psicológico. También está dividida en 3 cuadernos, interesantemente, esta novela, cuaderno blanco, gris y negro, así se titulan, 3 capítulos que se titulan cuaderno blanco, gris y negro. Y se pregunta, ¿no? Es una novela que se pregunta por la deformación del cuerpo y la deformación del espíritu en consecuencia de eso, ¿no?
cuando uno siente que su cuerpo, cuando no pertenecemos al cuerpo que tenemos, ¿no? Es una cuestión hoy en día muy en boga. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa cuando nos excedemos en esa situación? Viene a plantear esta novela. O cuando nos entregamos demasiado a esa cuestión. Otro tema importantísimo de esta novela es que todos estamos rotos, básicamente. Es algo que elabora muy bien esta novela, ¿no? Todos él se da cuenta que estaba roto psicológicamente cuando se encuentra ante el espejo y ve que está deformado desde afuera, ¿no? Como si siempre hubiese usado una máscara, básicamente, que era su rostro real, y solo cuando ve su rostro deformado puede ver su interior roto, ¿no? Y se pregunta esta novela muy en detalle, ¿no? Si es posible o no, más bien si es posible no usar máscaras en la sociedad, que era una de las preguntas que hicimos originalmente cuando les presenté estas novelas. Es una novela psicológica, densa. Si les gusta la onda Dostoyevsky, esta es la novela para ustedes. Ya les digo, creo que no se consigue muy bien. Si no me avisan, porque hay otras formas. Pero sí, Eterna Cadencia, una editorial argentina muy famosa, ha publicado 2 libros de cuentos de Abe Cobo, Los cuentos siniestros y otros de ciencia ficción que no recuerdo el título, y también una novela de Abe Cobo. Esos 3 libros publicó Eterna Cadencia, la novela llamada El mapa calcinado, es una novela de detectives, también psicológica. Entonces, bueno, les he traído una cita de esta novela también, pero antes quería mencionarles que hay una película de esta novela que se puede ver en YouTube, de la cual Abe fue el guionista. Y quien fue el director fue Hiroshi Teshigahara, un cineasta japonés sumamente famoso y espectacular, o sea, espectacular. Yo hasta les recomendaría más ver la película antes que la novela. Nunca digo esto, jamás. Bueno, con El Señor de los Anillos, 2 o 3, así. Pero esta película es realmente espectacular, espectacular. Por cómo está filmada, digamos, tiene un nivel de visualidad que es fascinante, a mí me parece fascinante, ¿no? Dice muchas más cosas con lo visual de lo que uno podría imaginar a veces en las palabras, lo cual habla es una virtud realmente que tiene este director. Y además, bueno, estuvo guionada por Abe, entonces, digo, tuvo el apoyo ahí de Abe, ¿no? del escritor. Teshigahara mencionó a Paul Klee, específicamente esta obra, La máscara del actor, como la fuente que utilizó para visualizar, ¿no? al personaje este, ¿no? que está casi todo el tiempo enmascarado. Lo tenemos, la mitad de la película enmascarado, así como lo ven. Acá, perdón. Y la otra mitad con la máscara. Porque les cuento, pero me salté esa parte. Este hombre que de repente está deformado y su mujer lo rechaza, de pronto le pide a un médico que le cree una máscara con otro rostro, un nuevo rostro, para reconquistar a su mujer. Entonces esta es la historia de este hombre que se pone esa nueva máscara para reconquistar a su mujer siendo otra persona. ¿No? O sea, a la mitad de la película tenemos los conflictos de esta persona enmascarada que no sabe qué hacer porque su mujer lo rechaza, y la otra mitad de la película / novela tenemos a este hombre que utiliza la nueva máscara creada por este científico para reconquistar a su mujer siendo otra persona. Acá los tenemos. Porque esto además se vuelve un diálogo constante entre el científico y el personaje. Y esta es una de las escenas de la película, entre otras. Es una película surrealista que creo que les va a atrapar muchísimo. Así que se las recomiendo muchísimo. Está en YouTube también, entera, con subtítulos en español. Y bueno, por si les ha pasado, no sé, ¿no? Si los han rechazado por algo, capaz es el momento para leer esta novela, ¿no? O buscarse a alguien que les haga una máscara, vayan a saber. Pero esta novela tiene una de las frases más hermosas que yo he leído sobre máscaras y que la he traído como cierre de esta charla sobre máscaras. Y creo que con esto ya podemos abrir un poco luego a las preguntas o lo que fuera, Carla. Y es la siguiente. Porque esta novela finalmente, ¿qué es? Una novela psicológica, como les decía, un poco frankensteiniana, pero es una novela de amor, ¿no? Es una novela de esta persona que no puede
que ha perdido, ¿no? Su amor, básicamente, o que el deseo de su mujer se ha pagado por esta cuestión. Aquello que llamamos amor, dice el narrador, consiste en arrancarnos unos a otros las máscaras. Y es precisamente por eso que debemos esforzarnos en usarlas, por el bien de la persona amada. Si no usáramos máscaras, no habría placer alguno en quitárnoslas. A mí esta frase me parece genial, un poco también como lo que decía Mishima, ¿verdad? Esto de que es imposible acceder a la verdad sin la máscara, sin la mentira. Así que bueno, con esta frase yo quería cerrar la charla de hoy. Espero que haya servido este tipo de citas para que se entreguen a la mentira y a la máscara. Y bueno, también por supuesto quisiera escuchar sus opiniones, sus comentarios. Vamos a abrir ahora un poco al público para que nos hagan sus comentarios, específicamente sobre este tema, ¿no? Más que sobre la cultura japonesa en general, para no extender demasiado ya que tenemos un ratito breve. Bueno, y muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por escucharnos. Bueno, no sé si hay comentarios, si no yo sigo hablando, porque yo se puedo hablar así como infinitamente, pero Carla me dijo, no, tenés que dejarle un espacio. Bueno, un gusto siempre escucharlo. Y sería muy interesante que hablemos un poco de pelea entre máscaras, indigno de ser humano y justamente confesión en la máscara. Ahí hay pelea de dos escritores porque es tipo llamado y respuesta. Uno sale en un año y después sale la otra. Eso es interesante. Aunque después Mishima como que lo quiere, o escribe bien el Dazai, pero ahí hay como una pelea. Siempre es lindo hablar de un poco de peleas así de escritores. No, de hecho es sumamente relevante este comentario, este señalamiento. No, de hecho Mishima lo detestaba a Dazai, lo detestaba. Porque claro, Dazai era un chico, era igual que él, era un chico de clase alta, muy educado, que había tenido muchísimo éxito, mucho más capaz que Mishima. Entonces, claro, Mishima lo detestaba, o sea, lo odiaba. Hay muchísimas publicaciones de Mishima hablando mal de la novela Indigno de ser humano y de otra, de esta inclusive, alegrándose. Esta novela perdió el primer premio Akutagawa que hubo. Esta novela salió segundo puesto. La primera lo ganó una novela que trata de un viaje a Brasil, de inmigrantes, de hecho, después podemos hablar de eso. Y Mishima tiene un ensayo hablando de lo bien que había estado esa decisión, ¿no? Es como que yo, Matías Chape, no sé quién, qué bueno que a Stephen King no le dieron tal premio, o sea, ¿qué le importa? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Como que nadie hable así. Y bueno, sí, como que lo detestaba Mishima Dazai. Sí, hay luego unas reivindicaciones, digamos, ¿no? Intenta ser más sutil cuando Mishima empieza a darse a conocer, ya le baja un poquito el tono. Pero también se dice que Confesiones de una máscara es una respuesta, como dijiste muy bien, a Indigno de ser humano. Como que Mishima dijo, yo voy a escribir una novela mejor que este pibe, ¿no? Yo lo voy a hacer mejor. Lo bueno es que le salió totalmente distinta, entonces no tienen nada que ver las novelas una con la otra. Es como Kafka cuando quiso escribir una novela a lo Dickens y le salió América, dice, ¿no? No tiene nada que ver. Y eso mismo pasó con Mishima. Así que sí, ahí lamentablemente no hay mucho de eso traducido, capaz debería dedicarme a eso o que alguien me financie, ¿no? la publicación de este tipo de investigaciones, los chismes entre escritores, específicamente de Mishima y Dazai, me parece sumamente interesante. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias a vos. Yo quería recordar que antes de la Revolución Rusa, León Tolstoy escribió algo así como "Es hora de arrancar las máscaras". Okay. Después de escucharlo, me parece que la única posibilidad es cambiar de máscara. Bueno, no sí. arrancarlas porque estamos cambiando permanentemente de máscaras, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Tolstoy como un escritor del realismo, justamente, que busca la realidad, ¿no? Justamente. ¿Es posible acceder a la realidad? ¿Hay algo más allá de...? ¿Hay una realidad real? Y siempre llegamos a esta pregunta, ¿no? ¿O todo es una representación, todo es una versión de las cosas? Creo que eso es lo que está de fondo en esta cuestión. ¿Vieron como esos dibujitos que le arrancaban la máscara y había, creo que era Scooby-Doo, ¿no? Que le arrancaban la máscara y había otra máscara, ¿no? Y siempre hay una máscara nueva.
Porque uno podría pensar eso. Yo tiendo a pensar eso, pero bueno, me alegra que Tolstoy, que además era una persona religiosa, que tenía una visión más bondadosa del mundo de la que yo puedo tener, creyera en la verdad, ¿no? Y es verdad que hay que tener un objetivo hacia la verdad quizás, pero en la realidad pragmática de las cosas me parece que todo es una máscara tras otra, ¿no? Bueno, no sé qué les parece a los demás. Aquí hay otra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Primero un comentario y después una pregunta. El comentario es, me gustó tanto su presentación y yo vine a Buenos Aires porque, entre otras cosas, quería estudiar letras y me va a tocar ir a México para escuchar su clase porque me encantó. Entonces, por supuesto, estás bienvenida. Me puedes contactar. Creo que no puse mi correo en ningún lado por acá, pero yo me las arreglo. Ok. La primera, ese era como el comentario. La pregunta, voy a tratar de formular mi inquietud y es, tradujo máscaras femeninas. Entonces hay un señor que está traduciendo un diálogo femenino. Un señor que trabaja ese concepto de máscaras en la cultura japonesa. Y que suene amable lo que voy a decir, que en su presentación preliminar sobre las máscaras solamente presentó una máscara de lo femenino. Entonces, me estoy preguntando si ese ejercicio de traducción supuso casi que un doble ejercicio de traducir con esa conceptualización de la máscara. Y la segunda parte de ese ejercicio de traducción es lograr transmitir la voz de lo femenino, porque claramente como mujer creo que la voz femenina tiene un tratamiento exigente, duro, en la sociedad, o sea, hay más máscaras femeninas hoy que masculinas. Creo que los masculinos, señores que queremos, que apreciamos, que valoramos, que respetamos, les es más fácil ser que a nosotras mujeres ser. Entonces, esa es mi inquietud. No, sin duda. Para Gracias. mí, primero, ojalá nos podamos ver en México. Y en cuanto a lo segundo, por supuesto, para mí fue un desafío enorme traducir a una mujer con la fuerza que tiene Enchi Fumiko, que es una mujer que ha tenido siempre una postura sumamente feminista fuerte. Yo no soy, digamos, no tengo ni esa impronta, ni tampoco soy mujer. Entonces, digamos, implicaba un desafío enorme traducir a Enchi Fumiko. Y sobre todo estas novelas que abordan el problema de la feminidad de manera tan profunda. Sin embargo, los traductores nos encargamos de eso, finalmente. O sea, nos encargamos de que otra cultura o de otro lenguaje llegue a un lenguaje distinto, ¿no? Eso es lo que hacemos los traductores. Hay corrientes de pensamiento entre traductores también que creen que, bueno, a una poeta negra le tiene que traducir, ¿no?, alguien que comparta sus rasgos, o lo mismo con cuestiones de género, etcétera, o lo que fuera. Hay mucho debate sobre eso. Yo creo que toda pluralidad de voces y de traducciones es buena. Yo intenté hacer lo mejor que pude, respetando siempre lo que creo que estaba diciendo Enchi Fumiko y lo que creo que estaban pensando sus personajes. Ojalá haya una nueva traducción después por una traductora que sea distinta a la mía y veremos, ¿no?, también qué surge de esa nueva interpretación. Así que, bueno, no te podría decir que... Creo que he dado alguna máscara más de mujer, ¿no? La mujer que lloraba, por ejemplo, ¿no? La he traducido como La Llorona. No di solamente una máscara femenina aquí, pero sí te puedo decir que para mí fue un desafío enorme traducir a Enchi Fumiko. Y también he aprendido muchísimo, porque uno puede aprender en la práctica, ¿no?, justamente de la feminidad, de lo que fuera, de la mujer. Y para mí traducir esta novela en particular fue redescubrir o descubrir una mujer con un carácter espectacular, digamos. Este personaje es fascinante. O sea, a mí me encanta Tomo, ¿no? La que no roba bebés, etc. Así que también en esa práctica me parece que hay un aprendizaje para los hombres, ¿no? Al entregarse a una voz femenina, me parece que uno como hombre puede aprender, más que verlo como una imposición de la masculinidad sobre la feminidad. Intenté verlo de esa manera. No. Por aquí. Hola, me disculpo, a lo mejor es una
pregunta que todos la conocen. Quería, una, ¿qué significa no? Dos, si esas máscaras tienen como un lugar que acá hay Colón Fábrica, donde se archiva, se guarda todo. Si hay máscaras que tienen un lugar donde uno va y toma la máscara que para su espectáculo requiere. Y lo otro es que hay una película que se llama Nos vemos allá arriba o algo así. Es sobre un libro de un escritor francés que es el personaje queda deforme, la cara, luego de la Gran Guerra a Francia. Y él entonces era un gran artista, se construye máscaras. Y prácticamente toda la película está cambiando máscaras, porque él todos los días deseaba ser otra persona. Él era esa como pérdida total de su identidad, pero no de su arte. Bueno, era qué significa no, gracias. No, bueno, muchas gracias por la pregunta. Me hiciste acordar ahora al Fantasma de la Ópera también, ¿no? Como, digamos, hay un montón de... La máscara yo también la traje como un tema que atraviesa todas las culturas. Yo quería darles algunas particularidades de lo que es la cultura japonesa, que estoy seguro que tenga muchísimas coincidencias con otras culturas, pero también muchísimas otras diferencias. Entonces la idea era que ustedes tuvieran un tópico, un tema que pudieran atravesar con otras culturas también, ¿no? En cuanto al uso de la máscara, digamos, donde uno las tomaba, las máscaras generalmente se mandaban a hacer para las obras en cuestión. Ya ahora hay un repertorio de máscaras, de igual manera que hay un repertorio de trajes, ¿no? Obviamente. Y lo interesante, y algo que no mencioné, es que en el teatro no, y ahora voy a lo que significa no, hay un espacio exclusivo antes de que se ingrese por ese puente al escenario principal, un espacio no donde los actores se vestían, sino donde el actor, una vez vestido, se ponía la máscara. Es decir, hay un salón donde el actor se vestía y un salón donde el actor se pone la máscara. Son espacios distintos. Ese espacio segundo donde se ponía la máscara el actor, que está rodeado de espejos además, el actor siempre estaba solo y ya estaba con su traje puesto. Es decir, el actor tenía que por sí mismo ajustar su máscara de tal manera, rodeado por espejos, que pudiera, ¿no? Mejor identificar si la máscara estaba colocada correctamente o no y qué gestos iba a hacer o no de acuerdo a cómo tenía puesto el traje. Entonces me parece interesante también eso y no lo mencioné antes. En cuanto a no, es un ideograma que significa talento, pero también significa función. Todos los ideogramas japoneses, chinos, pues en origen chino, tienen varios significados. En este caso significa eso, talento, ¿no? O perfeccionamiento. Entonces, el teatro no viene a ser como lo más perfecto, ¿no? de la actuación, de la función. Creo que ese es el significado de fondo. Bien. Un segundito, uno por aquí y ahora pasamos. Hola. Quedó pendiente, tal vez, o bueno, me invito también a la reflexión cuando nombrabas por qué estas novelas, particularmente en situación de posguerra. Ah, sí, claro, la conclusión, efectivamente. Sí, sí. Y bueno, me quedé pensando, hipótesis. Por favor. Digo, si antes la máscara era tal vez esa puerta o ese entre el mundo espiritual y este mundo. Y si en la posguerra y estos escritores, escritora, podían utilizar esa máscara como, bueno, entre el Japón y el / máscara, el mundo. Lo dejo ahí y me gustaría escucharte a vos. Sí, mi conclusión también tenía que iba por ese lado. Muchas gracias por recordármelo. A veces pongo play y no se empezó a hablar. Justamente, bueno, durante la primera mitad del siglo XX, desde fines del siglo XIX hasta 1945, Japón atraviesa un proceso de militarización muy severo, cada vez más estricto. Es decir,
el Imperio de Japón nace a fines del siglo XIX, no es que de repente en el 40, ¿no? del 40 al 45 fueron a la Segunda Guerra Mundial. Hay un proceso de 70 años en que se desarrolla un imperio, que van conquistando diferentes espacios de Asia-Pacífico, hasta llegar al 33, 35, donde atacan ya China, ¿no? continental. En ese proceso de 70 años hay una idiosincrasia muy fuerte que se va generando a nivel cultural, a nivel nacionalista, ¿no? de lo que es la identidad japonesa, la cultura japonesa, cada vez más segmentada, ¿no? durante las sucesivas décadas. En el 30 ya había muchísima persecución también, ¿no? en el 40 mucha más. Lo que quiero decir con esto es, después del 45, cuando Japón es derrotado, el Imperio de Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y además de eso es ocupado, no sé si ustedes sabían esto, pero Japón fue ocupado durante 7 años, del 45 al 52, por las fuerzas por el ejército aliado, que básicamente era el ejército de Estados Unidos. Hay un proceso de ruptura muy fuerte y radical respecto a lo que es la identidad japonesa, ¿no? o lo que la gente pensaba que era la identidad japonesa, o había pensado durante 70 años, bajo el mandato del imperio, de lo que era la identidad japonesa. Entonces, este uso de máscaras recurrentes en la literatura japonesa del 40, 50, 60 en el caso de Abe, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? con esta imposibilidad de definirse o autodefinirse o conocer o siquiera comprender cuál es su identidad. Lo que ellos comprendían, los japoneses quiero decir, como su identidad, se vio resquebrajado por este proceso violento que fue la derrota en la Segunda Guerra Mundial, entre otras cuestiones que pasaron. Entonces, definitivamente no tiene que ver con esto. Definitivamente tiene que ver con cómo Japón se posicionó ante el mundo, o a veces no Japón como país, sino cada individuo japonés, ¿no? Cómo cada individuo japonés percibió o sentía su identidad, ¿no? respecto a una otredad que antes no existía, ¿sí? Y bueno, la literatura viene un poco a reflejar esto, viene un poco a reflejar cuáles eran los conflictos existenciales, personales, de género, como puede ser el caso de Mishima, de feminidad también de género, es decir, en el caso de Enchi Fumiko, etcétera, etcétera. De hecho, El rostro ajeno está atravesado por un discurso, esto de la deformidad de la cara también tiene que ver con la deformidad en la guerra, ¿no? de los soldados que volvían deformes, de aquellos que habían quedado deformes por las bombas nucleares, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de subtextos que son producto de esta gran ruptura en la noción de identidad o en la supuesta estabilidad que se tenía de la noción de identidad durante casi 70 años, que de repente bueno, ya no funcionaba, ¿no? Ya no operaba en un mundo que estaba globalizado, que estaba empezando a extenderse, que estaba siendo dominado por el capitalismo occidental, etcétera, etcétera. O por lo menos que estaba viviendo entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético. Era un nuevo sistema y muy, muy rápidamente Japón tuvo que acomodarse a ese contexto. Y estas novelas vienen a reproducir los choques culturales que eso implicó. Y por ende La Máscara, con toda esta tradición que yo les acabo de presentar hoy, es un gran ejemplo, ¿no? de todas estas variantes y todos estos niveles que puede tener en la identidad. Bueno, ese tipo de choques y ese tipo de versiones y de imposibilidad de llegar a una verdad única. Así que bueno, gracias por recordármelo. Una última pregunta. Simplemente en la pregunta referida a los nombres. Cuando vos decís, invertís y pones el nombre primero y el apellido después a la manera occidental, ¿es algo ya aceptado? ¿Es una tendencia? Bueno, en realidad se debería escribir primero el apellido y luego el nombre, como se escribe en japonés, ¿no? Primero el apellido, Mishima Yukio, Dazai Osamu, no sé, Abe Kobo, etc. Pero cuando se traduce, generalmente se opta por poner primero el nombre y luego el apellido, porque es la manera en que todos aquí entendemos, concebimos la escritura de nombres y apellidos. Yo la verdad que a veces lo uso intercambiablemente o me confundo, pero la verdad es que los editores para los que traduje siempre me lo corrigen. Yo siempre pongo primero el apellido y después el nombre y todos me lo cambian. Entonces, bueno, voy variando de acuerdo al contexto. Pero debería ser primero el apellido y después el nombre, sí, sí, sí. Así que bueno, la próxima Chiape, Matías, ya sabes. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todas y todos. Si quieren podemos quedarnos un rato más porque creo que hay que despejar la sala, ¿verdad? Gracias, Carla.